Hola, hola, saludos a todos, bienvenidos y bienvenidas a esta actividad de la semana número 2, donde vamos a ver la actividad número 1 del proyecto 5. En esta semana se trabajarán las asignaturas de historia, educación para la ciudadanía, filosofía, lengua y literatura, matemática y emprendimiento y gestión. En ese orden se están dando estas actividades. La primera actividad es referente al tema de la interculturalidad en el Ecuador. La actividad número 1 nos dice, lee el siguiente texto. Vamos a leer este texto que nos habla de educación para la ciudadanía. Van a haber tres pasos en esta actividad número 1, en la que primero es de educación para la ciudadanía, segundo se va a hablar un poco de historia y en la tercera de filosofía. Entonces, veamos. Cuando hablamos de diversidad cultural, nos referimos a las múltiples formas de expresión de expresar su propia cultura, que dentro de un mismo territorio tienen cada uno de los grupos humanos que ahí conviven. Esta condición se concreta en lenguaje, tradiciones, costumbres, códigos de relación, cosmovisión, creencias religiosas, fiestas, arte, juegos y otros elementos que conforman la identidad cultural. La historia de colonización del país da cuenta de cómo estos grupos han vivido en condiciones de exclusión, discriminación, marginación y desigualdad, lo que ha impedido su desarrollo y su derecho a la participación en la vida política de la nación ecuatoriana. Actualmente la Constitución les garantiza sus derechos individuales y colectivos como pueblos, lo que significa su pleno desarrollo con base en su cosmovisión y cultura. Estos logros han sido consecuencia de luchas históricas que promovieron su visibilización, hasta el punto que hoy el Estado ecuatoriano, a partir de la Constitución del 2008, adquiere la denominación de Estado de Derecho y reconoce la plurinacionalidad en el país, aceptando y valorando con total respeto nuestra gran diversidad y cultural y étnica. Nuestro país, Ecuador, es un país privilegiado con una diversidad de cultura muy buena, ¿no? Como esto que acabamos de leer, las fuentes de la Constitución de la República del Ecuador del 2008. Aquí tenemos un pequeño organizador gráfico que nos dice que Ecuador es un estado plurinacional e intercultural. ¿Qué quiere decir? Pluri, muchas nacionalidades y su cultura interrelacionada. ¿Qué quiere decir plurinacional? Es un principio político que garantiza todos los derechos humanos a las personas de las nacionalidades existentes en un país. Como nuestro país es plurinacional, ellos también tienen sus derechos. Intercultural es la relación que se establece entre las diferentes personas y grupos culturales en igual condiciones. Es decir, que es una relación que a pesar que seamos de diferentes culturas, con diferentes costumbres, con diferentes formas de ser, pues nos relacionamos entre sí. Hay una intercomunicación, una interrelación. Este gráfico es sacado del texto de Segundo Educación para la Ciudadanía. Aquí hay algunas actividades que más adelante las vamos a resolver, pero primero vamos como a analizarlas. Nos dice, responde en tu cuaderno. ¿Cuáles son las principales características y aportes de algunas de las culturas del Ecuador, es decir, indígena, afroecuatorianos, mestizo y montubio, etcétera? Puedes ayudarte de libros de texto del área de ciencias sociales para responder esta pregunta. Después nos dice cuáles son los principales aportes de algunas culturas precolombinas como mayas, incas y aztecas. Para responderla puedes ayudarte de tu libro de historia. El siguiente punto es, ¿qué entendemos por filosofía latinoamericana? Si se dan cuenta que ahora ya estamos viendo filosofía, las primeras son de historia, pero ahora vemos filosofía latinoamericana. ¿Cuáles son sus principales características? Puede ayudarte del libro de filosofía para responder estas preguntas. Siguiente, ¿qué significa la siguiente frase? Unidad en la diversidad. Y por último, ¿qué relación puede existir entre la salud, cultura y entretenimiento? Vamos a analizar, vamos a resolver esta actividad 1 de la semana 2 del proyecto 5. Aquí tenemos el formato que está disponible en la descripción de este video, en el cual usted puede descargar y responder. Está listo para responder todas las actividades de la semana 2. Bueno, recordemos que el objetivo del aprendizaje es que los estudiantes comprenderán que la salud, la cultura y el entretenimiento son ejes fundamentales en el desarrollo del proyecto de vida y su difusión
importancia a través de las manifestaciones artísticas y culturales. El nombre del proyecto es un periódico mural, Informamos al Mundo. En esta semana se trabajará las asignaturas que ya teníamos visto. Y el tema, la interculturalidad en el Ecuador. Actividad 1. Historia de educación para la ciudadanía y filosofía. Realiza lo siguiente. Responde en tu cuaderno cuáles son las principales características, aportes de algunas de las culturas del Ecuador, como la indígena, afroecuatoriano, mestizo y montubio. Esta información la he sacado investigando en internet. ¿Qué nos dice? La cultura indígena tiene estas características y estos aportes. Los indígenas se caracterizan por determinados rasgos físicos y muy demarcados como la piel mestiza, ojos negros, cabello oscuro y lacio y una contextura robusta. Su vestimenta varía según el tipo de clima de la zona que habitan y suelen usar prendas confeccionadas con tejidos y pieles de animales. El aporte de los indígenas es en la agricultura, el sembrío de maíz, papa, la yuca, la patata, frijoles y el apio, entre otros. También aportaron a la confección de tejidos a partir de la lana, la música, la danza, la cerámica, entre otros. Los afroecuatorianos son una población nacida en Ecuador descendiente de los esclavos africanos. Llegaron al país en el siglo XVI y su historia en Ecuador inició en la costa y sierra del norte del país. Las comunidades afrodescendientes se identifican por tener apellidos anglosajones, aunque algunos adoptaron otros. Su aporte fue la música, la danza y la religión. Tienen una fiesta tradicional que se llama la Fiesta de la Interculturalidad Raíces en Santo Domingo de Sáchilas, aporte a la gastronomía y al arte. La Siona Secoya es un pueblo indígena que habita en las riberas del río Putumayo, entre las desembocaduras de los ríos Cuembi y Piñuña Blanca. Los aportes a la economía dependen de la agricultura itinerante, cultivan yuca, maíz, arroz, chontaduro, plátano, piña y naranja. Complementa su alimentación con la pesca. Los Huaorani son un pueblo amerindio que habita al noroccidente de la Amazonía, el oriente del Ecuador. Los Huaranis se subdividen en 22 comunidades, de las que 12 viven en la provincia de Pastaza. En relación a su aporte, aportaron mucho en la cultura. La fiesta es la ocasión de beber con felicidad, cantar y bailar. Estas fiestas se realizan cada vez que hay abundancia de producción de alimentos, en el cual todos los participantes llevan regalos como yuca, hojas de palma joven, plumas de aves, adornos con dibujos, lanzas, collares y brazaletes. Los mestizos es un individuo nacido de un hombre blanco y una mujer indígena, o de una mujer indígena o de un hombre indígena y una mujer blanca. El origen es el origen de nuevas etnias, ese fue su aporte. A partir de este mestizaje aparecieron nuevas etnias, diversidad cultural, ampliamiento de los niveles del conocimiento, origen de nuevos rasgos fenotipos y nuevas manifestaciones artísticas, culturales y religiosas. El montubio es el hombre que vive en el campo, la selva, la manigua del interior de la costa ecuatoriana. Estas personas son una etnia social, una cultura y una identidad regional de la costa tropical del litoral del Ecuador. Son sociedades, comunidades y pueblos integrados por hombres, mujeres, niños y ancianos que hacen de la vida rural y agropecuaria su modo de vida. Y su aporte, bueno, la forma de hablar tan popular, el rodeo montubio, sus amorfinos que acostumbran a recitar en las fiestas. Los Shuar son un pueblo de tradición guerrera, su economía se basa en la horticultura itinerante de tubérculos, la caza, pesca y la recolección de frutos e insectos, y son una cultura politeísta y su mitología se vincula a la naturaleza y a las leyes del universo. Su aporte es las tradiciones y una visión única del universo que se manifiesta a través de su lenguaje, comida, mitos, música y danza. La siguiente nos dice, ¿puedes ayudarte con los libros del área de ciencias sociales para responder estas preguntas? En este caso, esta respuesta la encontramos en el libro de historia de tercero de bachillerato de la página 16 a la 22. Veamos, ahí nosotros vamos a encontrar esta información en la cual tenemos que la podemos, aquí tenemos, miren, el libro de historia en la página de la 18 a la 24. Aquí nos dice cuál es la cultura de América y empiezan por la matemática, su influencia en la matemática de los mayas, que ellos, dice aquí, y el cero, inventaron el número cero. También en las matemáticas los incas con el quipu. Y también vemos que
aztecas, que los aztecas y sus números de maíz, que tienen su forma de contar, una aritmética propia. Después tenemos también el aporte de ellos en los calendarios. El calendario maya está basado en un fin de ciclo. Se calculaban el tiempo con la superposición de dos tipos de calendarios. Ellos hacían esto, ¿no? Y también pues su numeración, ¿no? El calendario astronómico inca, que es el reloj solar. Tenemos aquí el reloj solar que consta con todos los meses del año. Y también tenemos los calendarios aztecas, que es la piedra del sol, que hasta ahora se exhibe en el Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México. Su calendario, la piedra del sol. Y también, pues, cómo se dividían aquí, ¿no? Esta piedra del sol tenía anillos y cada uno estaba, el primer anillo estaba dividido en 20 partes con figuras que representaban cada día del mes, tenían solamente 20 días. El segundo anillo estaba formado por 8 segmentos separados en forma de V que simbolizaban los rayos solares y el tercer anillo estaba dividido en dos bandas. La parte superior contiene la fecha inicial final del calendario y las cabezas de dos serpientes superpuestas de cuyas fauces salen los rostros, ¿no? Y el cuarto anillo en el que están representados por las estrellas. En la medicina, también la medicina maya, llegaron a clasificar algunas enfermedades y tenían rituales de curación. Aquí vemos a un chamán iniciando un ritual para curación. Después tenemos la medicina del Tahuantinsuyo, donde vemos que también hacen cada uno sus ritos, ¿no? Y tienen muchas plantas medicinales. Ellos empezaron a descubrir esas propiedades de esas plantas, ¿no? Las incas cultivaron la quinoa en los Andes suramericanos. Tenemos la medicina azteca, en que dice que tenían una visión holística del mundo y de la vida y que tenían distintos especialistas para cada uno. Tenían dos tipos de médicos, los Tishit, entre los que se encontraban cirujanos, traumatólogos, pediatras y otras especialidades, y estas se basaban en su conocimiento en la observación y el estudio de las propiedades de las plantas. Es una medicina ancestral. Las ciudades aztecas habían casas de expendio de hierbas y preparados para distintas enfermedades. Estos farmacéuticos llamados Popiani Panamacani, además asesoraban a las personas si tenían sus propias farmacias de medicina natural. Entonces aquí nosotros nos damos cuenta que de aquí nosotros podemos sacar la información para resolver esta pregunta. Mire, veamos. Tenemos a los mayas, los aportes que hicieron, y aquí tenemos en las matemáticas el número 0, su forma de calendario maya y la medicina, ¿no? Que yo saqué información de ahí, pero en realidad usted en su evidencia tiene que poner esto, solamente la cultura y sus aportes en cada uno de los ámbitos según el libro de historia que ya les digo dónde lo pueden encontrar, ¿no? Dónde pueden encontrar la respuesta. En los incas, con su calendario, con el uso de vendas y coca, la cirugía cerebral, porque ya vimos que tenían ellos, y la técnica agrícola, ellos hicieron el quipus, aquí ellos podían contar según estos nudos, y aquí tenemos la medicina, su calendario, que mire, tienen los meses que nosotros tenemos, ¿no? Y que tenían que ver mucho con el sol. Y los aztecas, que se destacaron porque tenían las farmacias, porque tenían su arquitectura y todo eso, y aquí vemos el tipo de números, su calendario y la medicina. Ustedes toda esta información la encuentran, pueden buscar en internet o sino también directamente del libro que ahí está explicado todo. Ahora vemos la actividad que está incluida en esta actividad número 1, hay una pregunta de filosofía. Esto de aquí lo podemos encontrar en el texto de filosofía del segundo bachillerato en las páginas 98, 100 y 101. Yo solamente lo he recortado para que ustedes vean y copiado para que ustedes vean. Aquí está, porque nos preguntan, ¿qué entendemos por filosofía latinoamericana y cuáles son sus principales características? Aquí vemos una imagen que está en el libro y ahí nos dice que entendemos por filosofía la reflexión profunda y sistemática sobre las inquietudes fundamentales de la existencia, tales como qué somos, qué es la realidad, de dónde venimos, a dónde vamos, qué es el ser, por qué existe el universo. Entonces, esta filosofía latinoamericana es la duda y las ganas de responder estas preguntas, de dónde somos, cuál es nuestra realidad, de dónde venimos y a dónde vamos, y qué es el ser humano y por qué existe el universo, ¿no? Las características son las siguientes, esto es sacado del texto.
Mire, dice que hay características tácticas y características negativas. Las tácticas nos dicen que la filosofía latinoamericana ha tenido un desarrollo histórico semejante en todos los países porque comparten una misma unidad en su evolución histórica y filosófica. Nos dice también que comienza desde cero después de la conquista europea y la tradición del pensamiento indígena va incorporándose poco a poco al proceso de la reflexión filosófica. También nos dice que cada país puede crear su propio pensamiento, pero representada a todo el pensamiento latinoamericano. Entonces, esas son las características tácticas y ahora vamos a ver con las características negativas. El sentido imitativo de la reflexión, los latinoamericanos filosofan adoptando corrientes del pensamiento europeo, es decir, que a veces como que dejan un poco su cultura para tener un pensamiento de otros lados, ¿no? Una disposición abierta a aceptar todo tipo de producto teórico procedente de los grandes centros de la cultura occidental. La ausencia de una metodología característica, lo que constituye una inclinación teórica e ideológica injustificable. Bueno, ya como les digo, se lo pueden sacar del libro de lengua de filosofía, que ya sabemos que está allí, ¿no? ¿Qué significa la siguiente frase? Unidad y la diversidad. Bueno, ustedes pueden analizar. Yo he puesto aquí una imagen que encontré en internet donde vemos que aquí está nuestra diversidad, personas como un chinito, un afrodescendiente, un indígena, una indígena y así, ¿no? De diferentes, alguien de la sierra. Entonces, el término, la unidad de la diversidad, significa que a pesar de que somos diferentes y diversos, es esencial estar unidos para lograr utilizar y ejecutar esta diversidad, y aunque hay cosas que nos separan, también hay cosas que nos unen. En la unidad está el poder para que se respete toda la diversidad que existe. Entonces, lo bonito que tenemos es la diversidad. Esa diversidad que nos hace únicos. Cada uno de nosotros tiene su forma de ser, su forma de pensar, su forma de hablar. Entonces, su cultura, sus tradiciones, pero que siempre debemos de estar unidos, ¿no? Ahora, por último, nos dice, ¿qué relación puede existir entre salud, cultura y entretenimiento? Para esto yo he buscado en internet con los conceptos de los tres. La salud es un estado de bienestar físico, psíquico y social. La persona que está bien físicamente, psicológicamente y socialmente tiene salud. Cultura es el conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social, a una época. Entonces, cada uno, dependiendo de donde vive, tiene una cultura. Entretenimiento es cualquier actividad que permite a los seres humanos emplear su tiempo libre para divertirse o recrear su ánimo con una distracción, evitando el aburrimiento y evadiendo temporalmente sus preocupaciones, alegrándose o deleitándose, por ejemplo, jugando o leyendo. Sí, cuando uno se entretiene, cuando uno sale, ahora nos vienen las vacaciones, nos vamos a celebrar la Navidad, el Año Nuevo, nos olvidamos un poco de nuestro trabajo, de las tareas, de todo eso, ¿no? Eso es entretenimiento. ¿Cuál es la relación que existe entre los tres? Yo considero que la relación entre los tres es importante, porque si tienes salud, tú puedes manifestar tu cultura por medio de tus tradiciones y costumbres, como el baile y la participación en diferentes actividades, incluidas el trabajo. Y si tienes salud, puedes divertirte y puedes trabajar, ¿ya? Y estos dos conceptos son importantes para entretenerse. Es decir, si tienes salud, puedes trabajar y divertirte. Y si tienes trabajo, tienes dinero para tener salud y para divertirte. Entonces, si tienes trabajo, porque tienes salud. Y si tienes trabajo, tienes dinero para poder divertirse. Entonces, es muy importante estos tres aspectos. Bueno, esas son las actividades. Vamos a ver la autoevaluación. Usted sabe que tiene que autoevaluarse. Yo he puesto aquí la autoevaluación de las tres actividades, porque son, perdón, de las tres materias, porque están relacionadas. Entonces, tienen que enviarle a cada uno de sus docentes según su materia. De historia, de educación para la ciudadanía y de filosofía. Educación para la ciudadanía no hay ninguna actividad, pero usted leyó, indagó y puede autoevaluarse. La de filosofía, usted sabe que sí, porque tuvo que buscar información en el texto y también en internet. Y en la de la historia también. Una está en el texto, pero otras están en internet. Otras respuestas a la actividad. Bueno, entonces esta es la actividad número 1 de la semana 2 del proyecto 5. Vamos avanzando, esperemos que ustedes también ya les toca ir ordenando su portafolio para que puedan entregar a sus docentes y a su respectiva retroalimentación.
Entonces, de mi parte, muchas gracias. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Compartan, pero no se olviden de suscribirse. Eso es muy importante para mí. Suscríbanse, denle like si les gusta lo que les he compartido y también compartan a otros compañeros. De mi parte, muchas gracias y nos vemos en una siguiente ocasión.